Queridos hermanos, Dios les bendiga. Feliz domingo, primer día de la semana. Bueno, hoy ya estamos domingo, primer día de la semana, y hoy estaremos viendo sacrificios inútiles. Vamos a estar viendo, hermano, a través del espíritu de profecía y la palabra del Señor, cómo el pueblo de Israel hacían tantos sacrificios, pero que a Dios no le agradaban. Interesante, hermano, en poder entender los sacrificios que agradan a Dios y los que no agradan a Dios. Pero para esta lección me acompaña mi amigo y colega, el pastor Clemente Magallanes. Pastor Clemente. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Raúl Reyes, por esta bonita invitación que nos hace. Pues una lección muy bonita, muy interesante. Sacrificios gratos e ingratos, ¿verdad? Como está diciendo la lección. Interesante, ¿no, pastor? Lo que la Biblia es todo lo que el Señor Jesucristo hizo a través de su vida, y más que todo a qué vino y cómo cumplió el propósito de Dios, claro, al pie de las Escrituras y a la luz de las Escrituras. Así es. Pero ¿qué le parece antes de entrar yendo a la oración? Perdón, a la lección, claro. Vamos a orar. Les invitamos, queridos hermanos. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre, Señor. Amén. A usted sea la honra, la gloria, la adoración y la alabanza. Te damos gracias, Padre, por darnos el privilegio, Señor, de poder venir una semana más, Señor, y poder compartir el estudio de tu palabra con nuestros hermanos y amigos que nos siguen semana tras semana. Bendito Padre Celestial. Bendito Dios, gracias por ese privilegio. Te pedimos y te rogamos, Señor, que nos acompañes hoy, Señor, que permitas que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro, nuestro guía y nuestro ayudador, Padre Santo. También te pedimos y te rogamos, Señor, que bendigas a nuestros hermanos que están en controles, a nuestros hermanos que están en cámaras. Bendícelos, Señor, y multiplícales, derrama bendiciones sobre ellos hasta que sobreabunde, Señor. Y gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias, Señor. Te pedimos y te rogamos, permítenos escondernos atrás de Cristo Jesús, Padre Santo, para que a Él sea la honra, la gloria, la adoración y la alabanza. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, sacrificios inútiles. Inútiles. Se escucha un poco rara la palabra, ¿no? Inútiles. Miren, hermanos, quisiera que me acompañaran rápido a Isaías capítulo 1. 11. Isaías capítulo 1, versículo del 2 al 15. Miren lo que dice Isaías capítulo 1, versículo del 2 al 15. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Interesante, ¿no? Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira el Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida, llaga.
no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Mire, pastor Magallanes, si vemos el texto bíblico, el Señor estaba molesto, ¿verdad? Molesto. Molesto con su pueblo. Dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas en fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Versículo 8. Y queda la hija de Sión como eramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Por eso nuestra lección de hoy se llama sacrificios inútiles. ¿Por qué? Porque no estaban dando sacrificios, pero sacrificios que no eran conforme a la voluntad de Dios. Así es. Y luego sigue el versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios? Versículo 13. Ahí está. Ya se fue. Gracias, hermano. Dice, no me traigas más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. O sea que el Señor estaba asqueado con tantos sacrificios inútiles que presentaban, que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios. Interesante, ¿verdad, hermanos? Ahí vemos precisamente el sacrificio grato de Abel y el sacrificio ingrato de Caín. Vemos que después del pecado de sus padres, de Adán y Eva, entonces ahí entra ya Caín y Abel, que fueron enseñados por nuestros primeros padres, por Adán y Eva, pero ¿quién les enseñó que ahí iba a haber un sustituto? Sino Cristo mismo les enseñó. Así es que ellos habían hecho también un altar y el Señor les dijo, háganme un altar y tráiganme un sacrificio cada uno de ustedes. Así es que la historia nos dice que Caín, que era el mayor, él era agricultor. Y Abel era ganadero, ¿verdad? Así es que ahí vemos entonces que ambos hijos hicieron ese altar de sacrificio, pero cada uno llevó a Caín, dice la escritura, que llevó de las mejores frutas que tenía, porque él era agricultor. Pero Abel llevó un cordero. Y precisamente ahí vemos que la lectura bíblica nos dice que la ofrenda de Caín no le agradó a Dios. ¿Por qué no le agradó a Dios? Porque no llevó lo que era para la remisión de sus pecados. Porque dice que sin derramamiento de sangre no podrá haber ¿qué? Remisión de pecados. Y en las frutas no había sangre. Y esa ofrenda
no le agradó, aunque Caín lo llevó de su corazón, pero lo llevó conforme a lo que él quería, no con lo que Dios les había dicho. Pero la ofrenda de Abel, sin en cambio, sí le agradó a Dios, porque él llevó precisamente lo que se requería, la muerte de un cordero, que era la muerte del sustituto que iba a ser Cristo Jesús para nuestra propia remisión de pecados. O sea que no es la ofrenda como uno quiere llevarla, sino es la ofrenda que Dios Lo que Él pide a través de su palabra. Así es. Miren lo que dice la sierva del Señor en Review and Herald. Miren lo que dice: el que pretendía ser el pueblo de Dios se había separado del Eterno, había perdido su sabiduría y pervertido sus sentimientos. No podían ver muy lejos, pues se olvidó de que habían sido limpiados de sus antiguos pecados. Se movía inquieta e inseguramente en la oscuridad, procurando borrar de su mente el recuerdo de la libertad, seguridad y felicidad que antes había tenido. Se hundieron en toda clase de locuras insolentes y temerarias. Se opusieron a las providencias de Dios y ahondaron la culpa que ya pesaba sobre ellos. Escucharon las acusaciones de Satanás contra el carácter divino y presentaron a Dios como desprovisto de misericordia y perdón. El profeta los describe diciendo: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Así es. Wow, qué interesante, hermanos, poder entender lo que Dios quiere. Sí, ahí vemos por qué si Dios también había instituido ese plan de salvación representando a un cordero inocente, ahora no vemos, más adelante vemos por qué ahora Dios está hastiado, porque precisamente se les había hecho ya una costumbre sin ver la perspectiva que Dios tenía para el plan de remisión, porque ya lo hacían ¿cómo se dice? Mecánicamente, ya no había arrepentimiento en sus corazones, un arrepentimiento genuino en sus corazones. Simplemente llevaban el cordero, llevaban la cabra o lo que llevaba cada uno de sus ofrendas, pero ya era un mecanismo. Ya no había, y cada vez que pecaban llevaban ese corderito y volvían a caer en lo mismo, y por eso Dios ahí les vuelve a decir que está hastiado de todo ese, porque no había una transformación de sus propios caracteres o un arrepentimiento genuino, y por eso Dios ahí se está molesto con el pueblo, que aunque era un plan, era un símbolo del plan de salvación, vemos que ellos no lo valoraban. El animalito que representaba a Cristo Jesús, podían haber, volvimos a decir, murieron bastantes animalitos, pero esos no podían redimirnos de los pecados. Solamente la sangre del verdadero Cordero. O sea que la misma Biblia también dice ustedes con su boca me invocan, pero su corazón está por otro lado. De mí. Así es. Wow, miren lo que dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, páginas 52 y 53. Abel comprendía los grandes principios de la redención. Veía que era pecador y que el pecado y su pena de muerte se interponían entre su alma y la comunión con Dios. Trajo la víctima inmolada, la vida sacrificada, y así reconoció las demandas de la ley que había sido quebrantada. En la sangre derramada contempló el futuro sacrificio, a Cristo muriendo en la cruz del Calvario, y al confiar en la expiación que iba a realizarse allí, obtuvo testimonio de que era justo y de que su ofrenda había sido aceptada. Interesante, ¿no? Así es. Miren, hermanos, vamos a seguir viendo Isaías capítulo 1, versículo 14 y 15. Isaías 1:14 dice: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas
cansado estoy de soportarlas. Wow, y sí estaba molesto el Señor, ¿verdad? Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Wow. Sí, puede dar sangre inocente de los animalitos. Wow. Qué interesante, ¿no? Miren lo que sigue diciendo la sierva del Señor aquí, mire, de Silence Detail, 16 de diciembre de 1886. El Señor no ignoraba los sentimientos abrigados por Caín, pero quería que Caín reflexionara sobre su conducta y convencido de su pecado, se arrepintiese y pusiese los pies en el camino de la obediencia. No había ninguna causa para sus sentimientos de ira hacia su hermano o hacia su Dios. Fue su propio desprecio de la voluntad de Dios, claramente expresada, lo que había llevado al rechazo de su ofrenda. Quizás muchos hermanos o personas dirán, pero ¿cuál fue la molestia de Dios? Si Caín ofreció de lo mejor de sus frutos, ¿no? De lo que había sembrado. ¿Cuál era la molestia de Dios? La molestia de Dios era, no aceptó el Señor la ofrenda de Caín. Era porque lo ofreció de manera egoísta y no era lo que Dios había dicho. Claro. No lo que Dios demandaba. No, y sin en cambio ahí vemos que también ese sacrificio que no le agradó a Dios, también cómo lo llevó a decaer su semblante y tener odio y resentimiento contra su propio hermano. Tanto llegó así que hasta lo mató. ¿Y por qué lo mató? Bueno, porque dice la escritura que la ofrenda de Abel sí agradó al Señor. Pero si hubiera hecho él lo correcto, bueno, pues hubiese sido lo correcto y agarrar que él en realidad no tenía por qué matarlo, sino que ahí fue el sentimiento de odio y de resentimiento que Satanás tenía con el pueblo del Señor o con los hijos de Dios. Miren lo que sigue diciendo la sierva del Señor. Se puede aprender una lección importante de la historia de las ofrendas de Caín y Abel. Las demandas de la justicia infinita y las exigencias de la ley de Dios solo pueden satisfacerse mediante el sacrificio expiatorio de Cristo. La ofrenda más costosa que el hombre puede traer a Dios, el fruto de su trabajo, sus adquisiciones físicas e intelectuales, ya pertenecen a su Creador. El hombre no tiene nada que no haya recibido. Ni la riqueza material ni la grandeza intelectual expiarán el pecado del alma. Caín despreció la idea de que fuera necesario acercarse a Dios con una ofrenda de sangre. En el mismo espíritu, muchos en nuestros días se niegan a creer que la sangre de Cristo fue derramada como sacrificio por los pecados de los hombres. Aunque Caín decidió desobedecer el mandato de Dios, llevó su ofrenda con gran confianza. La consideraba como el fruto de su propio trabajo y por lo tanto como algo que le pertenecía. Y presentársela a Dios, sintió que estaba obligado a su Creador a respetarlo a Él. La gran prueba debería ser: ¿qué puedo hacer para obtener la aprobación de Dios? Y no, ¿cómo puedo comprender mejor a mí mismo? Abel confiaba plenamente en los méritos del sacrificio expiatorio de Cristo. Fue esta fe la que lo conectó con Dios. La promesa de un Redentor era tenuentemente comprendida, pero las ofrendas del sacrificio arrojaron luz sobre la promesa. Caín tuvo la misma oportunidad de aprender y aceptar estas verdades que Abel. Dios no aceptó a uno y rechazó al otro sin razón suficiente. Abel creyó y obedeció. Caín dudó y se rebeló. Dios no hace acepción de personas, pero recompensará a los obedientes y castigará a las desobedientes. Así es. Hoy en día pasa lo mismo, hermano Raúl, aunque ya han cesado los sacrificios de animales, pero el Señor se agrada con la obediencia, ¿verdad?
con la obediencia y no con el sacrificio. Entonces, ahora vemos también que hay hermanos representando tanto Caín como Abel, y Dios se agrada con los obedientes y no con los desobedientes. Y los desobedientes son los adoradores que quieren adorar al Señor, pero de una manera de ellos y no la que Dios está pidiendo. Y los que agradan a Dios son los que obedecen a Dios y sus mandamientos de la ley de Dios. Amén. ¿Y tu hermano? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Estás trayendo la ofrenda a Dios, la ofrenda que Él exige? Obediencia, fidelidad a Dios. Medita en estas palabras. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y nos vemos mañana. Los esperamos mañana con nuestro próximo estudio. Hasta luego.